Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la cuarta parte de la historia de la química que lleva por nombre El divorcio de la alquimia y la química. En pantalla aparece el tiempo, donde se resume la línea del tiempo de la historia de la química y adicionalmente a esto pueden encontrar en la descripción los distintos temas que se tratarán de aquí en adelante. Todo inicia con la química en la antigüedad, donde la manipulación del fuego dio paso a la elaboración de distintos instrumentos, tanto la cerámica como el vidrio y diferente manipulación de metales como lo fueron la plata, el oro o el cobre. Igualmente en la antigüedad se obtuvieron pigmentos y colorantes para distintos propósitos. La química igualmente estuvo involucrada en los procesos de momificación y en la elaboración de varios alimentos como el pan y la cerveza. Pasado el tiempo, con la llegada de los filósofos griegos y con la pregunta de qué están hechas las cosas, encontraríamos que cada filósofo tenía una visión de cuál era la materia prima, es decir, la materia de donde había iniciado toda la demás materia con la que estaban hechos los objetos o las cosas. Para Tales de Mileto, esta sustancia primordial era el agua. Para Anaximandro, una sustancia desconocida que era el aperión. Para Anaxímenes, el aire. Para Heráclito, el fuego, en el sentido que ponía Pitágoras para comprender el mundo, eran las matemáticas, donde con ciertos poliedros que usó Platón relacionaba los elementos o raíces que proponían los filósofos griegos, como lo fueron el agua, el aire, el fuego y la tierra, lo cual es resumido en la teoría de los cuatro elementos de Empédocles, donde el fuego, la tierra, el agua y el aire, al unirse, hacían que hubiera materia. Contrario a la visión de los cuatro elementos estaba la visión de Demócrito, donde nos decía que existían partículas muy pequeñas y que no podían cortarse, llamadas átomos. Estos átomos eran los bloques de construcción de todas las cosas. Sin embargo, Aristóteles apoyó la idea de Empédocles y se quedó la teoría de los cuatro elementos, donde el fuego, la tierra, el agua y el aire y sus combinaciones hacían que existiera la materia. Cada uno de estos tenía características como el fuego, que era caliente y seco, la tierra seca y fría, el agua era fría y húmeda y el aire era húmedo y caliente. La idea de los cuatro elementos estuvo vigente durante muchos siglos y estas ideas fueron retomadas por los alquimistas, los cuales desarrollaron técnicas e instrumentos que hasta el día de hoy, con ciertas modificaciones, se siguen empleando para combinar sustancias u obtener materiales. La alquimia está llena de misticismo y esoterismo, incluso de magia, ya que usaban muchos símbolos y relacionaban incluso cosas de astrología para poder describir sus procesos. Tales fueron el caso del símbolo del Uroboros, que mostraba la inmortalidad, o la gran búsqueda de los alquimistas de una piedra filosofal, una sustancia que pudiera transformar los metales en oro a través de 12 pasos. Igualmente, los cuerpos celestiales tenían sus símbolos y eran relacionados con los metales que se tenían, como el plomo, el estaño, el hierro, el oro, el cobre, el mercurio o la plata. Igualmente, los cuatro elementos tenían sus símbolos y se decía que todo estaba hecho de tres principios: azufre, sal y mercurio para los alquimistas. Sin embargo, conforme fue la evolución de las técnicas de la alquimia y con la llegada del Renacimiento, donde se usaba la razón para poder entender la realidad, se vio un paso entre la alquimia, que estaba dominada por filosofía, teoría y misticismo, para dar paso a la química, donde el fundamento de la química iba a estar en el mundo físico y en la experimentación. Por ello, los principios arraigados de la Grecia antigua se pondrían en duda y se buscarían nuevos principios a través de la experimentación y observación, que están fundamentadas con base en el método científico. Grandes avances por un gran número de personas científicos fue que se comenzaron a quitar las ideas que provenían de los griegos. Si bien no se quitaron todas, se modificaron cómo se entendía el mundo en aquel tiempo. Por ejemplo,
Andrea Berzelius, gracias a sus disecciones, exploró el cuerpo humano y dio un mejor entendimiento de cómo estaba constituido el cuerpo. Con Johannes Kepler y con Nicolai Copernicus se entendió mejor al universo en el sentido de que Copérnico nos decía que el Sol es el centro del sistema solar, como lo sabemos ahora, y Kepler nos pudo demostrar que las órbitas, este camino por donde viajan los planetas, tenían una forma elíptica. Por su parte, Newton y Galileo Galilei nos dieron leyes matemáticas que explicaban y predecían el mundo físico, donde Isaac Newton destacó en el hecho de que nos dejó las leyes de la mecánica clásica que nos permiten describir el movimiento de un objeto o de un cuerpo. Igualmente, las invenciones del microscopio por Zacharias Jensen o del telescopio por Hans Lippershey dieron paso a poder explorar el universo y cada vez objetos más diminutos y tener un mejor entendimiento de nuestro alrededor. Con la llegada de Sir Francis Bacon se pudo tener el método científico, ya que muchos opinan que él es el padre del método científico, donde lo escribió en el Novum Organum, donde él decía que la observación tenía que dar paso a leyes generales. Todo iniciaba con una duda para después dar una suposición llamada hipótesis y llevar después la experimentación para probar cualquier idea filosófica. Toda investigación tenía que ser crítica y tenía que tener una pauta de investigación por parte de las personas y no se debía aceptar creencias como verdades sin cuestionar estas creencias para poder llegar a la verdad, y toda conclusión que llegara de la investigación tenía que haber evidencia y estar ligada a esta. Además, alguien tenía que mediar el conocimiento o las verdades que se encontraran, por ello aparecen las sociedades científicas para promocionar y regular el conocimiento de acuerdo al método científico. Una de estas academias que hasta la fecha existe fue la Royal Society for Improving Natural Knowledge, que es la Sociedad Real de Química que existe todavía en el Reino Unido. Igualmente, en su Principia Mathematica de Newton, nos decía que todos los fenómenos tenían que tener causas verdaderas y suficientes para poder explicarse, y que estas causas tenían que ser del mismo tipo para poder aplicarla de manera general, de una manera universal, y todas las proposiciones que uno dijera de lo que uno observara se acercaban a la realidad, al menos que hubiera algún cambio que contradijera a lo antes observado o que pudiera ser una excepción nada más a las reglas que se pudieran haber establecido a través del método científico. Después, con la llegada de Robert Boyle y Jean-Baptiste Van Helmont, se observa cómo el método científico comenzó a tener un gran impacto. Por ejemplo, Jean-Baptiste Van Helmont hizo un experimento donde, teniendo un retoño de sauce y una maceta con tierra seca, se dispuso a pesarlos. Después, este retoño lo puso en la maceta con tierra seca y lo cubrió y simplemente lo rociaba con agua durante 5 años. Dado que el árbol de sauce creció, quiso pesar tanto el árbol de sauce como la maceta donde secó la tierra, y al pesarlos se dio cuenta que el árbol había ganado 74 kilos, mientras que la tierra había perdido una cantidad muy pequeña de 60 gramos. Él pensaba que el crecimiento era debido al agua que él había puesto, y si bien esta es una conclusión errónea, lo que sí supo Van Helmont fue que las plantas se descomponían y reconfiguraban de algún material que tomaban, que esta masa que había ganado el árbol provenía de alguna parte, haya sido del agua o pudo ser del aire. Por su parte, Robert Boyle, gracias a que escribió The Skeptical Alchemist, es decir, el químico escéptico, para el año de 1661, comenzó a dar las bases para llegar a la química moderna, donde nos decía que la materia universal de la que estuvieran hechas las cosas tenía mucho sentido que fueran partículas pequeñas que cuando colisionaban entre sí daban paso a pequeñas masas de material, y que estas masas de material
iban a estar compuestas, es decir, que varios materiales formaban a cada compuesto, a cada material, y que si uno encontraba cada uno de estos materiales que formaban las masas, estaríamos llegando a lo que son los elementos. Gracias a Robert Boyle se sentó las bases para dos procesos que hasta la fecha son en química: combinar diferentes materiales, que viene siendo la síntesis química, o descubrir de qué está hecho un material, que es el análisis químico. La época en la que vivieron Boyle y muchos científicos estuvo marcado por un gran número de descubrimientos, por ejemplo, de metales, donde Henning Brand para el año de 1669 había descubierto el fósforo al procesar de varias maneras a la orina, donde él pudo obtener un polvo blanco que brillaba en la presencia de oxígeno. Y si bien era celoso porque Henning Brand era un alquimista de sus secretos, para el año de 1737 se vendió cómo obtener el fósforo a la Academia de Ciencias de París. Por otra parte, muchos vidrios de color azul tenían este color gracias al cobalto, y esto lo descubrió George Brand, donde este color azul, que tenían diversos vidrios, para el año de 1735 comprobó que era por el cobalto. Por otra parte, en América, Antonio de Ulloa, cuando estaba trabajando en las minas de oro de Sudáfrica, encontraron un metal que era el platino, y lo descubrieron que se encontraba muchas veces junto al oro. Por su parte, Axel Friedrich Cronstedt para el año de 1751 descubre el níquel, y Joseph Black para el año de 1755 descubrió el magnesio. Entonces, igualmente hubo una gran serie de descubrimientos en esta época del siglo XVIII. Por su parte, algo que se había estudiado eran los gases, pero presentaban varias dificultades. Algunas de estas es que los gases, al ser la mayoría de ellos invisibles, no había una manera directa de poder observarlos o de poder medirlos. Sin embargo, Evangelista Torricelli para el año de 1643, con la invención del barómetro, permitió medir la presión de la atmósfera. Entonces se podía medir la presión de los gases, y al poder saber que había una presión de los gases, se supo que el aire tiene masa, ya que la presión, recordemos, es la fuerza que una masa realiza sobre una superficie. Gracias a esta invención del barómetro se pudo entender mejor a los gases, porque podían medirse sus presiones, y la presión está relacionada a la masa que pueda haber de un gas en particular. Por su parte, Boyle y Robert Hooke construyeron una bomba de vacío donde podían extraer los gases y dejar un recipiente sin gas, teniendo así de esta manera un vacío, y para hacerlo lo realizaban con un pistón, el cual iba extrayendo todo el aire de algún recipiente. Y para el año de 1662, Boyle, enunciando su ley, nos decía que la presión y el volumen dentro de un sistema cerrado, de un recipiente cerrado, se iba a mantener constante siempre y cuando, valga la redundancia, siguiera sellado el recipiente. Muchos había hablado y muchos había tenido desde épocas antes sobre los gases. Por ejemplo, para Da Vinci, una parte del aire que nosotros respirábamos se consumía tanto por la respiración como por las velas al quemarse, y por eso Da Vinci pensaba que al menos el aire que nosotros respiramos tenía dos ingredientes. Esto también lo dijo Michael Setsigov, que era conocido como Sendivogius, donde decía que el aire incluso tenía un componente muy importante para la vida que denominaba Food of Life, el cual era un gas, y lo había obtenido cuando él calentaba el salitre, y esto lo describió en una de sus obras llamada New Chemical Light para el año de 1604. Y siguiendo con esta discusión, John Mallow hizo experimentos que dieron claridad sobre esta parte de la respiración y la combustión. Al hablar de combustión, hablamos de que algo se está quemando. Lo que hacía John Mallow era poner un ratón
en un jarra de vidrio, en una campana de vidrio, y esperaba a que el ratón muriera, y cuando ponía una vela dentro igual de una jarra, esperaba a que la vela dentro de la jarra se apagara. ¿Por qué? Porque así él observaba que el volumen, una 14ª parte que había estado en estas campanas, se reducía. Entonces había una relación entre el aire que respiraba el ratón y el aire que había dado paso a que la vela estuviera quemándose. Entonces había una causa y efecto entre este gas y la respiración junto con la combustión. Entonces teníamos la vela encendida y cuando se terminaba una cantidad del aire común, el ratón moría y la vela desaparecía. Después, para entender cómo era que se quemaban las cosas, apareció una teoría que propuso George Stahl, la cual era la teoría del flogisto, donde este flogisto eran pequeñas partículas que se combinan con la materia, con lo que nosotros estuviéramos manipulando, y que estaba presente en todo material que pudiera quemarse. Y entonces estas partículas se liberaban cuando se quemaba algo, y se pensaba bajo esta teoría que mientras más flogisto tuviera una sustancia, menor residuo se mantenía cuando se quema. Es decir, si tú quemas, por ejemplo, una hoja de papel, tú verías que hay muy poco residuo. Entonces el papel, como se quemaba mucho, tenía mucho flogisto y lo podías verificar porque las cenizas que quedaban eran más pequeñas que el papel al inicio. Entonces también, si nosotros tuviéramos aceite y lo pusiéramos al fuego para que comenzara a quemarse, este aceite debería tener partículas de flogisto para quemarse, y se decía que este flogisto se iba reciclando en la atmósfera y por eso siempre había flogisto. Nuevamente, si había más partículas de flogisto, más se podía quemar algo, y se necesitaba, además del flogisto, que hubiera la presencia de aire según la teoría del flogisto, que se iba liberando al quemarse. Y esto trataba de explicar el hecho de que cuando se calentaban ciertas sustancias, estas ganaban peso, es decir, tenían más masa que al inicio. Stephen Hall, para poder trabajar con los gases y para poder estudiar, por ejemplo, las implicaciones de la teoría del flogisto, él creó lo que se denomina en español una cuba neumática, o en inglés pneumatic throw, donde uno puede recolectar gases, y esto fue para el año de 1727, donde esta cuba neumática debe tener un canal, un soporte, un líquido que va a estar llenando un recipiente para que el gas pueda pasar por el canal y estar burbujeando en el recipiente, y el líquido va a servir para que se burbujee dentro de este líquido y se pueda atrapar al gas en la parte superior del recipiente. Entonces, un gas que se estuviera produciendo por alguna combustión o por alguna reacción química, al haber combinado algunos materiales, lo que iba a hacer es que iba a pasar por el canal, iba a atravesar el líquido, y comenzarían a notar burbujas y el gas quedaría atrapado en la parte superior del recipiente, y de esta manera se podía recolectar a los gases. Después, con la llegada de Joseph Priestley, se encuentra el descubrimiento del aire de fuego o aire desflogisticado. Construyó su cuba neumática para colectar gases sobre agua conforme eran producidos en algunas reacciones que él había realizado. Identificó alrededor de 8 gases, y Priestley era una de las personas que apoyaba esta teoría del flogisto, de estas partículas que se necesitaban para que se quemaran las cosas. Y se dio cuenta que la respiración y la combustión tenían efectos similares en el aire, como ya lo había visto mal. Y entonces él lo que hizo fue producir el aire deflogisticado. Entonces Priestley, al tener su cuba neumática para recolectar gases, con reacciones que él realizaba, estas pasaban, el gas se generaba en algún tubo, este pasaba por algún canal y llegaba a otro recipiente donde se podía colectar el gas que se veía burbujeando en el agua. Entonces las reacciones producían gases, y estos gases eran atrapados gracias a la cuba neumática.
para poder producir el aire de fuego, este aire desflogisticado, lo que hizo Priestley fue tener una campana de vidrio donde él iba a poner algo que se denomina calx, que era el residuo que se podía obtener al quemar algún mineral que ahora nosotros conocemos como óxidos, y a través de una lente se enfocaban los rayos de luz sobre este calx, y lo que sucedía era que se encontraba la evolución de un aire. Este aire era el aire desflogisticado o aire de fuego, el cual, nos decía Priestley, era 5 a 6 veces tan bueno como el aire común, ya que servía tanto para la respiración, ya que Priestley lo había inhalado accidentalmente, y que si tú ponías una vela en una campana que estuviera llena del aire desflogisticado, se observaba que esta llama incluso ardía con mayor intensidad. Y esto además tenía un gran impacto en el sentido de que el aire se había pensado que era un elemento, una raíz de la que estaban hechas las cosas, y con esto Priestley demostró que el aire no era un elemento, sino que era un compuesto, ya que más de un material estaba formando al aire común. Por su parte, Henry Cavendish hace el descubrimiento, o mejor dicho, aisló el aire inflamable. Desde el siglo XVI, Paracelso había reportado que había producido un aire que se quemaba, es decir, un aire inflamable. Y Boyle, en el año de 1671, se había percatado que si la limadura de hierro se ponía en una mezcla que tuviera agua y ácido, comenzaba a observarse la producción de burbujas, es decir, que había un gas que podía atraparse en un tubo con agua. Después, Cavendish, casi 100 años después, obtiene este aire que era un aire inflamable y que era distinta al aire común, es decir, al aire que respiramos, y este aire él proponía que podía ser estas partículas de fuego que hacían que ardieran las cosas, que era el flogisto. Entonces, para esto, Cavendish tenía un dispositivo como el que está en pantalla, donde en una disolución, en una mezcla de ácido con agua, se tenía algún metal, por ejemplo como el hierro, y se veía que comenzaban a producirse burbujas, las cuales iban yendo por el camino que tuviera el canal para poder ser atrapadas en algún tanque, en algún recipiente, y si se dan cuenta, tiene el mismo principio que la cuba neumática para colectar los gases. Entonces este aire inflamable quedaba atrapado en algún contenedor. Entonces Cavendish aísla este aire inflamable, que es lo que conocemos hoy como hidrógeno, y tenía la propiedad de que podía haber fuego si estaba presente, pero este aire inflamable no servía para la respiración. Por su parte, Joseph Black descubrió el fixed air o el aire fijo, gracias a que este gas se producía en grandes cantidades en una cervecería de la cual estaba cerca de donde vivía Joseph Black. Entonces siempre tuvo un gran surtido de este aire fijo para poder estudiarlo posteriormente para el año de 1754. El aire fijo no era ni respirable ni ayudaba a la combustión, entonces si se ponía aire fijo en una campana de vidrio, si ponías una vela encendida, esta se apagaba, y si tú ponías algún ratón en esta campana, se iba a terminar asfixiando el ratón. ¿Cómo fue que Joseph Black obtuvo la primera vez el aire fijo? Él tenía carbonato de calcio en un recipiente, el cual comenzaba a calentar, y teniendo una tubería de este recipiente que llegara a otro recipiente, se veía la evolución de un gas que era bastante denso, de un humo, el cual viajaba hasta el otro recipiente. En este otro recipiente, Joseph Black puso una base fuerte donde se vería la formación de carbonatos de algún sólido en esta base, y en el momento que este gas se combinaba con esta mezcla de la base, se fijaba, es decir, se absorbía por la base fuerte. Por eso es que le llamaba aire fijo, ya que se absorbía en una base fuerte. Este gas es el dióxido de carbono que conocemos hoy en día.
Por su parte, Daniel Rutherford encontró el aire flogisticado, o también denominado aire nocivo. Se podía obtener de varias maneras para el año de 1772 y tiene mucho que ver con esta idea de un ser vivo como un ratón y tener una vela. Para poder obtener este aire nocivo, en diferentes campanas de vidrio podía tenerse un ratón, la vela encendida o fósforo que se iba a incendiar. ¿Qué sucedía? Que cuando moría el ratón, una parte del aire que estaba en la campana se había consumido el aire de fuego que había encontrado Priestley. Cuando se apagaba la vela, se había consumido este mismo aire de fuego y quedaba otro gas dentro de la campana. Y el fósforo, cuando dejaba de quemarse, había consumido nuevamente el aire de fuego. Entonces, a través de estas tres formas se podía obtener el aire nocivo, que también iba a llegar a algún recipiente donde lo que hacía Rutherford era poner agua con cal, es decir, una disolución, una mezcla donde había una base, que sería la cal, para quitar los excesos del aire fijo que había visto Black. Entonces, nosotros tendríamos que la nube gris vendría siendo este aire fijo que había encontrado Black, y la nube en verde sería el gas nocivo que había descubierto Rutherford. Entonces, lo que se observaba es que estas nubes que están representando el gas fijo se quedaban en el agua con cal, mientras que el aire nocivo se quedaba en otro contenedor, ya que este no se combinaba con el agua con cal. El aire nocivo tenía las propiedades de que no podía respirarse y que no había combustión. Por el hecho de que no era respirable y causaba asfixia, por eso es que Rutherford le daba esta propiedad de que era nocivo. Además, se descubrieron otros gases, como el que descubrió Shell, que es el cloro, cuando combinó el ácido clorhídrico y el dióxido de manganeso, gracias a que usó el mineral pirolusita. Por su parte, André-Marie Ampère había descubierto el flúor cuando estuvo trabajando en electroquímica. Por su parte, Humphrey Davy estudió el óxido nitroso que había encontrado Priestley, el cual se denomina al día de hoy gas de la risa, el cual se usaba incluso para animar fiestas en el siglo XIX, y que Humphrey Davy encontró que tenía una aplicación como anestésico, es decir, para aliviar el dolor. Uno de los trabajos con gases muy importantes fue cuando Cavendish, en un recipiente, puso aire común, el aire que respiramos, y aire inflamable, es decir, el hidrógeno, y creaba una chispa para crear una reacción. Se dio cuenta que el aire común se reducía su volumen en una quinta parte, y que después de que la chispa estaba y había una reacción entre el aire común y el aire inflamable, se daba paso a que en las paredes del recipiente había rocío, es decir, tentativamente había agua. Entonces esta era una de las primeras síntesis del agua. Y en el momento que observó que al combinar dos sustancias se formaba el agua, se dio cuenta que el agua tampoco era un elemento, sino que era un compuesto, ya que el aire común y el aire inflamable se combinaban para formar al agua. Entonces todo comenzó desde la antigüedad con la manipulación del fuego alrededor del año 400.000 a.C. Gracias al fuego se pudo manipular distintos materiales como los metales para forjar desde joyería hasta armas, o usarlo para cocer arcilla para la cerámica, o cocer la arena para tener vidrio. También desde el principio de las manipulaciones del fuego también se obtenían pigmentos y colores con diversos propósitos, y la química también aparecía desde la antigüedad, desde los procesos de momificación en Egipto o la elaboración de ciertos alimentos como fue el pan o la cerveza. Posteriormente, con el avance de la humanidad, nos encontramos que los filósofos griegos querían responder a la pregunta de qué estaban hechas las cosas y encontrar cuál era la sustancia primordial, esta primera sustancia que había hecho a toda la materia que se observaba.
Para ello, Aristóteles propuso durante mucho tiempo la idea de los 4 elementos, fuego, tierra, agua y aire, y donde la combinación de estos 4 elementos daban paso a toda la materia. Esta idea que propuso Aristóteles y que había tomado de Empédocles estuvo vigente durante mucho tiempo, y los alquimistas la tomaron para desarrollar sus distintos procesos, donde los alquimistas mezclaban la magia, el esoterismo, el misticismo, la astrología, junto con la religión incluso, para describir sus procesos y mantener todo en un secreto a través de los símbolos, como el que vemos en pantalla de la piedra filosofal, la cual era la meta final de los alquimistas: obtener una sustancia que pudiera transformar los metales en oro e incluso dar la vida eterna. Gracias a los alquimistas se desarrollaron varios procesos y utensilios que, con algunas modificaciones, se siguen usando al día de hoy. Con el divorcio que hubo entre la parte del misticismo de la alquimia y la parte de la química que podía extraerse de ella, bajo la luz del método científico que había propuesto Sir Bacon, y gracias a los fundamentos en The Sceptic Alchemist hechos por Boyle, se dio un paso hacia la ciencia de la química, donde una gran parte de este periodo, donde comenzaba a formarse la química como una ciencia, se debió al estudio de los gases que se denomina química neumática, donde podríamos mencionar a Priestley, Black, Cavendish y Rutherford, los cuales descubrieron el aire de fuego, el aire fijo, el aire inflamable y el aire nocivo, que al día de hoy serían oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno. En esta parte dejo los videos anteriores de la historia de la química y les dejo una lista de reproducción para que puedan seguir explorando el canal. Si necesitan ayuda en algún tema, por favor díganlo en la caja de comentarios para que pueda desarrollarlo. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.